amigos de la taberna de Tannhäuser. Hola, Juan. Muy buenas, Juan. Hola, bienvenidos a todos a esta que es vuestra casa, que es la taberna de Tannhäuser. ¡Bazooka! Os prometemos siempre sorpresitas y La tenemos en la cocina. La tenemos en la cocina, la sorpresita. Pero bueno, hoy vamos con un programa más normalito. Hoy seguimos con Isaac Asimov, novelas de robots. Hoy rematamos lo que sería la colección fuerte. Hemos hablado hasta ahora de lo que serían los relatos de robots y dentro de esta selección hay dos libros que son de relatos de robots, de los cuales ya mencionamos en su momento uno de ellos. Y el primero además que vamos a hablar, precisamente donde se presenta la ley de la robótica, de donde nace toda la película, que es llevado al cine de aquella manera en 2004. Bueno, una película que se llama Yo Robot. Realmente sí, o sea, no hay cosa menos parecida al libro que Yo Robot. Sí. Y ahí está. ¿La película merece la pena verla por sí misma? Sí, yo la he visto un par de veces o tres. Sí, pero no esperéis que sea los que habéis leído Yo Robot de Asimov. No, el libro no es eso. No es eso. El libro es una selección de los mejores relatos de robots y realmente es un libro de 1950. Cuidado con la cosa. Estamos hablando de que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría. Estábamos empezando la Guerra Fría con Rusia y demás y hablamos de Yo Robot, que es eso, la antesala, presentación de los cuentos más importantes o los más destacados sobre las leyes de la robótica. De ahí viene el nombre de Yo Robot y el porqué, ¿no? Es una serie de relatos, novelas que digamos que su principal protagonista, podríamos decir, sería los robots o la robótica. Aunque trata de muchas cosas más, como siempre. Hay varios personajes que son trascendentes. O sea, en la historia de Asimov siempre hay un personaje, a nadie se le escapa que Fundación todo tiene que ver con el entorno que ha generado a través de la psicohistoria por Hari Seldon, pero hay una historia previa, que es Preludio de la Fundación, que explica cómo Hari Seldon monta ese equipo interdisciplinar dentro de Trantor y te explica cómo funciona el planeta Trantor, y en el que va metiendo personajes que después van cogiendo una importancia. Pero no hay que olvidarse que el padre de todo esto es Hari Seldon. Pero después hay más personajes. Siempre de hecho, yo lo he dicho muchas veces, en mi nick, en Facebook y demás, toda la gente que ve Tamporus, realmente es un acrónimo. La gente que sí sabe quién es Isaac Asimov y que ha leído profundamente a Isaac Asimov, sí sabe quién es Tamporus. Un personaje de un libro que no es terrícola, que es un personaje hegeliano, que es súper importante porque el tío es psicólogo, psiquiatra y demás, y además analiza los comportamientos y todo el rollo. Y es un personaje que me llamó mucho la atención, sobre todo por su flema. Me pareció súper flemático y ácido, es lo que decía, pero no por ello lejos de la verdad. Yo creo que era el que más sentido común tenía y por eso me gustó el personaje. Muy importante los investigadores en estas series, muy importante los investigadores, porque los dos primeros libros a los que hay que acometer, que son libros de 1954 y de 1957, que son El Sol Desnudo y Bóvedas de Acero, son la historia de un investigador que es Elijah Baley o Elias Baley o Elijah Bailey. Sí, a mí me recuerda dos cosas, por ejemplo, las Bóvedas de Acero o Bóvedas de Acero, a mí me remite a dos cosas, o dos autores o dos historias, como lo quieras ver. Una me remite porque en realidad estamos hablando de un relato policial. Sí, los dos son relatos policiales. Relatos policiales. De dos problemas policiales. Y entonces me remite a Poe porque Poe fue el fundador del relato policial. Eso por un lado. No es que me remita, es que pues me ha recordado que Poe efectivamente, con Los Crímenes de la Calle Morgue y El Escarabajo de Oro, fue el fundador, digamos, del relato policial.
pero concretamente las bóvedas de acero, porque recordemos o expliquemos a la audiencia que las bóvedas de acero trata el ser humano se ha expandido. Sí, empezamos por ahí. Empecemos porque se ha expandido. Bueno, vamos a empezar un poquito más atrás. La Tierra está superpoblada. Vale, vamos a hacerlo un poquito rápido para que... La Tierra está superpoblada y los dinosaurios murieron hace 65 millones Eso de es. años. Comían lechugas grandes. Feijóo pierde sus quintas elecciones. En fin. El ser humano se ha expandido por el universo, pero ¿qué pasa? Que hay un planeta, Aurora, que el ser humano se ha establecido allí y no quiere saber nada de tecnología. Ni robots, ni tecnología, ni nada. Pero la gente que ha colonizado otros planetas, sí. Claro, ¿por qué se coloniza? ¿Por qué se coloniza? Porque hay robots. Esto es. No vamos a poder salir fuera. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, cuando hablamos de anticipación, es fundamental. Porque los viajes largos y las condiciones que requiere una nave habitada por seres humanos y una nave que no está habitada por seres humanos son completamente... O sea, es de la noche al día. Claro. De tenerte que preocupar de llevar una tripulación de 40 a 50 personas... No, es que yo diría que no es ciencia ficción. Con es... comida y bebida y aire Claro. para 50 años... Es que yo diría que no es ciencia ficción, es ciencia. Y, bueno, y cada vez más en relatos, por ejemplo, como en Interestelar, si no fuera por una ayuda de una inteligencia artificial o robótica, bueno... No, o sea, estamos abocados a eso, ¿vale? O sea, las primeras salidas, hoy precisamente veía un vídeo de una astrónoma que he comentado alguna vez, que es una persona que me gusta muchísimo, cómo hace ciencia, que es Tere Paneque, es una astrónoma chilena, muy joven, pero muy interesante su contenido. Y entonces preguntaba, ¿cuándo creéis vosotros que vamos a colonizar Marte? Y explica qué es lo que ocurre con Marte. A Marte solo se puede ir cada 26 meses. Entonces, cuando tú mandas a un grupo de personas a Marte, durante 26 meses tienen que tener claro que no van a tener ayuda de nadie. O sea, durante 26 meses lo que se haya mandado es lo que hay. Y además, creo que se tarda 7 meses en llegar a Marte. En el momento más cercano son 7 meses, exactamente. entre 6 y 8 meses, depende de la velocidad de la nave, pero... La distancia, porque no siempre está a la misma distancia, claro. Esto es fácil de entender. Yo creo si analizáis un poquito, veis un poquito la órbita de la Tierra y la órbita de Marte, veis un momento en el que ambas pasan por un punto en el que se puede lanzar una nave, pero luego la Tierra se empieza a ocultar, Marte empieza a ir por el otro lado y cuando vuelven a conectarse aquí han pasado 26 meses. Esto es. Unas veces tan sencillo como que unas veces está más lejos y otras veces está más. Si las dos primeras misiones para construir los domos donde vayamos a vivir los seres humanos y construir toda la infraestructura y todo lo que se necesita, si en las dos primeras misiones tuviéramos robots que no necesitaran ni alimento ni aire, fijaros qué sencillo. Sí, claro. Ni oxígeno ni alimento, ni agua, por ende, lo tendríamos chupado. Sí, porque claro. Cuando nosotros llegamos ahí, tenemos a un grupo de robots y una inteligencia artificial que ya nos ha preparado el... Es que de hecho ya se están utilizando, quiero decir, las sondas espaciales, por ejemplo, son autónomas. Sondas que de repente te sorprenden porque 30 años después se vuelven a poner en comunicación. Sí, bueno, eso es ¡hola, qué pasa! Pues ahora imaginaros, en este universo, volvemos al programa, nos hemos salido, volvemos. Sí, bueno, hemos explicado un poco... En este problema se encuentra la Tierra, una Tierra superpoblada que necesita, sí o sí, salir afuera y empezar con esas primeras colonias. Y esas primeras colonias requieren de robots para su buen funcionamiento y para su desarrollo. Y se crean, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero se crean los 50 mundos exteriores. Esto es. ¿Vale? Esos 50 mundos exteriores, encabezados, hay una revolución en el que a partir de un momento determinado la Tierra es el enemigo. Espera, ¿me estás diciendo el humano contra el humano? ¿Eso es posible? Sí. ¿Por qué? Leeros los libros, lo explican muy bien. Sí, no quisiera hacer mucho spoiler, pero básicamente en un mundo estaban en contra de toda tecnología, en los otros a favor de toda tecnología. ¿A qué nos recuerda esto? Criado por lobos. Una serie muy reciente, o relativamente reciente,
Ridley Scott, productor. Una pedazo de serie Es, increíble. es una serie muy interesante y que no tiene, digamos, que ver, pero sí que tiene esas dos facciones, ¿no? Una facción en Los criado, hijos del sol. exactamente, una facción religiosa, tradicional, Sí. antitecnología, y otra facción de humanos. Bueno, antitecnología hasta cierto punto, porque si luego veis la serie vais a descubrir Bueno, que los adeptos a Sol usan realidad virtual mm, para los largos viajes en los que están hibernados y que la mente no se vuelva loca, pues sí. tienen un mundo virtual para viajar y que Sí, pero utilizan. bueno, a grosso modo eso sería... Y de hecho tienen una peor, o sea, hay un momento en la serie en el que hay un tío que está siendo castigado y lleva un casco de castigo que tiene que... Eso es para verlo, ¿vale? Sí. El casquito que lleva el amigo. En Bóvedas de Acero, que es el primer libro de la historia entre Daniel y Valley, en esa primera colaboración, Crea un personaje que me parece importante, porque el personaje protagonista aparece en muchos más libros, bueno, que es un detective. sí, Elijah Baley. Exactamente, es un detective. Elijah Baley, de hecho, hay una parte en la que ya estamos hablando de los descendientes de Elijah Baley, porque va a lo largo del Esto es. tiempo y Elijah Baley es un ser humano que tiene una vida media de ser humano. Exactamente. Y aparece en varios relatos, es decir, que es un personaje que crea para... Es una colaboración entre... O sea, os pongo situación. Imaginaros, la Tierra está superpoblada. Superpoblada hasta el punto que tiene unas normas de conducta súper estrictas. Es decir, si leéis el libro os explican determinadas situaciones. O sea, Asimov no te dice, no, es un planeta superpoblado, todo lleno de cúpulas, no se ve el cielo, no. Explican muy bien cuál es la situación y cómo se desenvuelve la gente dentro de ese planeta. Incluso te describe el uso del cuarto de baño comunitario, porque las casas no tienen cuarto de baño, cada X niveles hay ciertos cuartos de baño y hay que usarlos, y te dice las normas de decoro y las normas de comportamiento que hay que utilizar dentro de esos cuartos de baño, es decir, va en profundidad. ¿Vale? Pues imaginaros un planeta en el que el roce constante, el hombro con hombro entre las personas, hay tan poquito espacio que es imposible que no te toques, que no huelas el sudor del otro, que no le escuches, que no tal. Y ahora de repente nos vamos a un planeta, que si no me equivoco es Solaria, Sí, nos vamos a un planeta en el que hay muy poquitos habitantes que gobiernan ingentes cantidades de robots que les producen absolutamente todo y han llegado a un punto esos seres en el que el contacto físico, el hecho de estar en la misma habitación que otro ser humano, les produce un rechazo brutal. Hasta el punto que han desarrollado una tecnología en la que se visualizan, no se ven, se visualizan. O sea, yo invito a mis amigos a comer y mis amigos están sentados en la misma mesa que yo, pero ninguno está físicamente, están virtualmente, sus imágenes, interactúan conmigo y ellos están cada uno en su casa cenando y estamos compartiendo una conversación, pero jamás hay contacto. Es más, cuando a un solariano se le dice de tocar físicamente a otro ser humano, le produce una sensación de agobio, de angustia, de estrés tal que muchos de ellos entran en estado catatónico. ¿Vale? Estamos hablando de Bóvedas de Acero donde el contacto es completamente normal, nos vamos a Solaria y el contacto es completamente anormal, pero anormal hasta el punto de ser enfermizo. Pues en ese planeta en el que no hay contacto, hay un asesinato. Oh, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido matarse una persona? Si es imposible si no que se yo me aguanta. acerque a esa persona. Si o sea, tienen un calendario para tener relaciones y poder tener descendencia, tienen un calendario hasta que descubrieron que existía la fecundación in vitro, entonces ya ni siquiera tenían ese contacto, se fecundaban in vitro y ya está, o sea, las parejas estaban juntas por otras razones, no por las que normalmente No estaríamos, físicas. ¿vale? O sea, se ha eliminado el plano físico. Bueno, pues en ese planeta, Solaria, hay un asesinato y ellos no tienen detectives, no tienen policía. O sea, todos lo hacen
los en robots. común, mandan a los robots, pero ellos no tienen delitos, no tienen crimen, no tienen nada de eso. Y de repente hay un asesinato. Entonces mandan a Daniel a buscar a Valley, a la Tierra. Entonces a Valley le traen y estamos hablando de un ser humano que no ha tenido el cielo abierto sobre su cabeza jamás, durante generaciones. Cuando esa primera descripción en la que él baja de la nave y se monta en un vehículo, y ese vehículo tiene que estar completamente a oscuras, sin poder ver ni una rajita de lo que pasa afuera, porque probablemente también entre en estado catatónico por estar al aire libre. Cuando te describen eso en el sol desnudo, por eso se llama el sol desnudo. Cuando te describen eso y que se tiene que mover en un entorno que está al aire libre y descubrir esto, vais a ver la magia de Asimov explicando las situaciones y cómo funciona la mente humana. Es alucinante. A mí me parecen dos obras maestras, Bodas de acero y El sol desnudo. El resto tiene su implicación, ahora veremos cuál, pero esos dos, fundamentales, porque te van a hacer entender cómo funcionan los personajes con Isaac Asimov hasta un punto increíble. Cómo se mete dentro es alucinante. Luego hay más. Por ejemplo, están los robots del amanecer, que esa es posterior. Hay toda una cronología en esto. Sí, pero yo me imagino, conociendo a Isaac Asimov y por lo que yo he leído de él, que tampoco es fundamental leerse uno detrás de otro. No, para nada. O sea, no quiere decirse que sean correlativos, que tú no te puedas leer uno. Lo que ocurre otro. es que si tú te lees Bóvedas, te lees El sol desnudo y después te lees Bóvedas de acero, que fue mi caso, porque en mis manos cayó El sol desnudo y alguien Claro, me es dijo, que esas cosas pasan. léete Bóvedas de acero, Claro. y yo, cuando lees El sol desnudo y entiendes que ellos ya se conocen, tú dices, ¿de qué se conocen? Es que hay otro libro. Sí, pero bueno, sí. ¿Vale? Y en ese libro pasan cosas muy íntimas entre ellos hasta el punto en el que la Tierra, que no hemos puesto en contexto, tiene tanta mano de obra que los robots no los quiere ni en pintura. Hay todo un movimiento contra los robots, que es el que luego se da en Aurora. ¿Vale? Hay un movimiento contra los robots porque quita mano de obra. Y en la Tierra precisamente lo que sobra es mano de obra. Entonces hay un movimiento contra los robots y de repente ¿Cómo? hay un robot que viene a buscarte para que le ayudes a resolver un problema. Claro. ¿Qué pasa aquí? Entonces, son todo contradicciones constantes en las que te das cuenta que posicionarse en una dirección o en otra no tiene un sentido práctico. No, claro. Los extremos siempre. Claro. Los extremos se tocan y hay que huir de ellos siempre. Pues estos tres O casi siempre. primeros, Yo Robot, Bóveda de acero y El sol desnudo, Yo Robot por el tema de cómo te introduce en el mundo de la robótica. Además estamos hablando, Yo Robot será de las más famosas Sí. junto con Los imperios, sería de lo más famoso que Con ha las hecho fundaciones, Isaac Asimov. sí, Con sin las duda. fundaciones, Fundación Imperio, son de las más famosas de Isaac Asimov. Luego tenemos. Hay un momento en las fundaciones que cuando las leáis lo vais a ver, en el que una vez que se ha establecido o que el plan Sheldon empieza a funcionar, que al principio no funciona, hay un problema, porque Sheldon deja una bóveda en la que cada X tiempo, creo que eran 50 años, cada 50 años Sheldon había grabado una Y serie de les vídeos. crea una angustia porque dicen, ¿cómo es esto? Entonces Sheldon iba apareciendo en un holograma y iba explicando cuál iba a ser la siguiente crisis a solucionar. ¿Vale? Entonces empiezan a pasar cosas, él casi siempre va acertando y bueno, se va diciendo, más o menos se va prediciendo, pero todo el mundo sabe que los sistemas están vivos. Entonces, de repente llegan un día, van a la bóveda de Sheldon, todo el mundo preparado porque Sheldon va a dar el siguiente punto importante para seguir la estrategia de recuperación de la Tierra, que él había dicho que iban a pasar más de 20.000 años y lo quería resolver en menos de 1.000. ¿Vale? Le quería ahorrar 19.000 años de sufrimiento al ser humano. Y de repente, cuando se pone a hablar a Sheldon, se quedan todos mirando como diciendo, ¿de qué está hablando?
¿qué le pasa a este? No tiene ni puta idea, ¿vale? No os preocupéis, porque todo eso se resuelve porque hay una segunda fundación que está trabajando ahí detrás para explicaros. Si leéis los 3 libros vais a ver que es primera fundación, Hombre, eso sí que fundación yo... Imperio y segunda fundación, y en Sí, esa yo segunda eso fundación... sí que me los leí juntos, además, uno detrás de otro, porque yo creo que esa sí que deberías de leer las 3. Claro, claro, Si claro. te quieres enterar un poquito y quieres disfrutar un poquito de lo que es Fundación Imperial, yo creo que es así. Esos 3 libros en sí mismos son una maravilla, porque Fundación Imperio es increíble, eso para mí es un libraco. Lo que pasa es que en el de segunda fundación, que ya ves que hay un grupo de personas que realmente está velando porque el plan se cumpla, pero no exactamente como... Porque llega un momento que el plan Sheldon está ahí, la bóveda de acero, que por cierto, siempre dices, hablas de un planeta, que es muy importante para leer, que es Terminus, y precisamente Terminus es el planeta Sí, donde se sitúa la primera fundación. sí, que pero son... no tiene que ver uno... No, pero tiene- es muy curioso. Es muy curioso. Sí, sí, es curioso. Bueno, Terminus. yo creo que eso es mera casualidad. Pero yo creo que es algo común en muchos autores, porque lo de la estación Terminus, o sea, digamos que como en el concepto de como terminal, no Sí. como final, sino como terminal de enlace a otras cosas. Sí, claro, bueno, puede que lo eligieran por eso, no lo sé. Pero vamos, en el caso de Asimov y el de Lem no tiene que ver una cosa con otra, pero bueno. No, pero me hizo mucha gracia porque siempre que lo dices me acuerdo Sí, del claro. planeta Terminus, que es donde mandaron a la primera fundación. Tú vas al tuyo, yo voy al mío. A mí me dicen Terminus y yo me voy al de Lem. Claro. A ti te dicen Terminus y te vas al de Asimov. Bueno, Ahí es donde se son hace... muy buenos los dos. Sí, sin duda. Ahí es donde se hace la sede, donde se empieza a hacer la sede de la Enciclopedia Galáctica, que es lo primero que dice Isaac Asimov que tenemos que conservar, porque eso es cierto. Si tú le preguntas a cualquier civilización, bueno, si le preguntas a cualquier historiador o a cualquier antropólogo y demás, te va a decir que lo primero que ocurre cuando una civilización entra en decadencia es que empiezan a perder los conocimientos. O sea, que no se conserva el conocimiento de cómo se hacen las cosas, de cómo se forja el metal, cómo se construyen los puentes y todo el rollo. O sea, a día de hoy seguimos investigando, sabemos muy bien cómo lo hacían, ¿vale? Pero seguimos investigando cómo se hacían los puentes y las calzadas romanas, lo seguimos investigando. Es más, hay gente que sabe decirte si es una calzada romana o no, simplemente por la forma de construirlo. Basándonos en eso, de que lo primero que ocurre es que perdemos los conocimientos, Asimov lo primero que dice es que tiene que haber alguien, y de hecho él lo vende a Cleón, al emperador galáctico, se lo vende como una manera de no perder los conocimientos. Y le demuestra que en ciertas zonas se están perdiendo esos conocimientos y que la gente ya no sabe ni siquiera labrar la tierra ni demás como se hacía antiguamente porque se han ido perdiendo esos conocimientos. ¿Vale? La teoría de la estupidez. Y eso pasa. Es real. Eso, a mí me gustaría saber cuánta gente sabe hacer fuego en mitad del campo. Sí, bueno, eso para empezar. Pero que le des a alguien un teléfono analógico de los de dial y que no sepa cómo se marcaban los números antiguamente, eso ha pasado ahora. O cómo se enciende, cómo funciona una cinta de cassette. Sí. ¿Vale? O sea, y no hace tanto que estábamos usándolas. Joder. Vale, yo vuelvo otra vez creo que lo he dicho ya en contadas ocasiones. Mi padre, la primera vez que vio un teléfono y se puso a hablar con su hermana, miraba el teléfono alucinado. Pero esos teléfonos que a mi padre le flipaban, hace muchísimo tiempo que ya nadie tiene un teléfono fijo en casa. Y no se saben cómo usar. Y no saben cómo usarlos. Un teléfono fijo. O sea, ¿para qué quiero un teléfono fijo si tengo un móvil? ¿Vale? Pues ya está, no solo. Bueno, pues volvemos al punto en el que la Tierra está superpoblada, la Tierra se convierte en enemigo de los 50 planetas colonizados, de las colonias, le hacen un embargo a la Tierra, pero la Tierra consigue defenderse y salir siempre porque somos luchadores, porque somos los mejores y no sé qué, y la Tierra consigue defenderse. Entonces, en Robot Imperio hay un complot para convertir a la Tierra en radioactiva y que no se pueda vivir en ella. Esto que explica Isaac Asimov en Robot Imperio, en los últimos libros de la Fundación está la vuelta atrás
a este sitio. Es decir, este es el punto de partida, ¿vale? Pero en esos libros finales, ¿vale? Hay un grupo de personas que salen de las fundaciones que están buscando la Tierra. Y en este libro te explica científicamente cómo convertir la Tierra en algo radioactivo, ¿eh? Y lo explica bien, además, que yo me dejó alucinado. El sistema que utiliza me dejó alucinado para convertir la Tierra en radioactiva. O sea, lo que tiene, los conocimientos de bioquímica que tenía el tío, brutal. Pero después tenemos Robots del Amanecer. Hay un momento en el que las 50 colonias quieren destruir la Tierra y no se dan cuenta. Hay muchas veces en esta vida que tú estás agarrado a tu junco en el río, la corriente está pasando, y tú estás agarrado a tu junco pensando que tienes que estar ahí, que es lo adecuado. Y estás ahí agarrado con todas tus fuerzas y ya no tienes las manos blancas de apretar, y estás ahí sujeto. Bueno, pues así estaba la Tierra, el ser humano en la Tierra, agarrado a ese planeta madre. Y estos 50 planetas obligan a la Tierra a una emigración salvaje y sin robots. ¿De qué me suena eso? ¿Qué ocurre? Que obligan esos 50 planetas, esa coalición de 50 planetas con ese embargo, obligan a la Tierra a desarrollar toda una tecnología sin robots para poder salir al espacio y colonizar el resto. Y esos que escapan de la Tierra pensando que están en sus últimos momentos son el germen del Imperio Galáctico, que llega a tener millones de mundos. ¿Vale? Y no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. La moraleja sería la necesidad... Cuando tú estás agarrado a tu junco ahí en la orilla del río y de repente llega la segadora, que lo único que está haciendo es limpiar el borde, porque quiere el borde limpio, para que no se acumule suciedad. Y a ti te cortan el junco y sales y de repente flotas en la corriente, te das cuenta de que te dejas arrastrar por la corriente y que probablemente lo que hay al otro lado de la corriente no sea tan malo como te imaginas. Quería hacer esta analogía porque precisamente es un libro para leerlo, ¿vale? No cuenta exactamente eso, pero sí te da la pauta de por qué esa constricción, ese estrujamiento, esa presión que le meten al planeta, lo convierte... El embargo. Eso es. Lo convierte en la semilla del siguiente Imperio Galáctico. Cuidado. Increíble el libro. Como veis, en la obra de Isaac Asimov, por lo que decíamos, tú te puedes leer independientemente un libro. Yo me he leído los imperios, las fundaciones e imperios, pero que se hilvanan unos relatos con otros, es como una red de relatos que están todos interconectados. Y vamos, eso no lo hace cualquiera. O sea, Isaac Asimov no era un chiquilicuatre. Hay un libro entre medias que es Madre Tierra, que está escrito en 1949, que es justo antes de Yo Robot, que también es muy interesante leerlo, ¿vale? Ahí lo dejo. Madre Tierra sería esa antesala a lo que después él hizo con Yo Robot. En 1982 sale la colección del robot completo, que ahí aparecen precisamente los cuentos que hablamos en el anterior programa, donde se habla pues de todo lo que Isaac Asimov en su mente, que yo sigo diciendo que me parecía prodigiosa, porque fijaros todo lo que estamos contando de Isaac Asimov y a dónde ha llegado. Sí. Es decir, que una trilogía se haya convertido en una saga de 19 libros. Cuidado, ¿eh? Yo recuerdo que cuando leí Preludio a la Fundación y te habla de Trantor, del planeta donde está la sede del gobierno galáctico, del Imperio Galáctico, y empieza a moverse por los distritos de Trantor,
desde los caloreros, que llamaban ellos, que eran los que proporcionan el calor y la energía al planeta, que están en unos fosos de calor enorme. De ahí saca uno de los mejores matemáticos, a su primer matemático, lo saca de ahí. Riach, la universidad, todo eso, pero hay un momento en el que ellos acaban en una especie de distrito, colonia, donde tienen unos nombres que parecen indios. O sea, el personaje con el que se encuentran es Amo del Sol 14. Sí. Y era una doctrina religiosa, era una teocracia, un distrito que funciona teocráticamente, con una doctrina súper rara en la que no se te podía ver ni un solo pelo. Entonces era obligatorio depilarse por completo el cuerpo, y como la cabeza, al ser humano, eso de perder el pelo de la cabeza nos cuesta un dolor, No, a unos más que a otros. nos ponían una especie de capucha. Entonces hay un momento, una situación en la que se está tratando de algo súper importante, pero a Harry Sheldon se le está despegando un poquito la capucha de calvo y se le empiezan a ver los pelillos. La situación que recrea Asimov con lo de los pelillos de Sheldon es alucinante. Es para flipar. Yo creo que lo más meritorio de Isaac Asimov es que te describe los mundos en todos sus ámbitos, religión, social, tecnología, entonces pues te lo describe muy bien y son unos mundos muy bien construidos. Pero meterte hasta ese punto de decir, ¿qué podría ocurrir si yo me encuentro con una teocracia en la que el pelo está, claro, el vello corporal es una blasfemia? Sí, claro. Increíble. O sea, que tú en un libro que sabes perfectamente que lo hemos leído millones de personas, te dé por meter este tipo de cosas, a mí me flipaba. O sea, a mí me... es el sentido del humor de Isaac Asimov de decir, bueno, vamos a darle un toque gracioso a esto. Claro. El pelillo del cogote de Harry Sheldon. Sí. Genial, tío. En todos estos programas creo que hemos analizado bastante bien la figura de Isaac Asimov y solo deciros pues que lo leáis, porque es lo mejor que se puede hacer con Isaac Asimov. Si acaso decir que hay referencias en películas y series, pero alejadas de lo que es el mundo de Asimov, no hay... Se parecen. Claro, es lo que te iba a decir, no hay una... Igual que por ejemplo Dune se han hecho versiones y no está tan alejado no está tan alejado y con cierto éxito, sí, podéis decir Yo Robot, pero lo que decíamos, Yo Robot no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. O coge el nombre, porque coge el nombre, pero no tiene mucho. No, es que estamos hablando de un libro de relatos Sí, cortos, entre comillas. Claro. No sé si tiene 8 o 10 y el libro no es muy grande. Y a ti te están contando solo una historia. Hay una serie sobre las fundaciones que se llama Fundación, que está en Apple TV. Sí, pero no es muy conocida. O sea, yo solamente el opening de esa serie ya me pone los pelos como escarpias. O sea, me encanta. Y lo que te cuentan está muy bien traído. Hombre, pero claro, sí, no tiene nada que ver con las historias de Isaac Asimov y de su entorno, nada. Esto es lo que yo me nada refiero, que no hay, igual que otros autores, o por ejemplo Stephen King, que tiene, yo creo que tiene un libro, una película. Asimov no, es decir, no tiene, nadie se ha dignado a hacer o una serie o una película que me gustaría y ver una Fundación Imperio, una saga en el cine me parecería genial. Pues nada, chavales, hasta otra oportunidad. Adiós. Che, bueno, si podéis, que lo demos en vanidad.